Muy bien, puede hacer uso de la palabra la congresista Keiko Fujimori por un espacio de tiempo de 6 minutos. Gracias, presidente. Y por su intermedio saludamos al primer ministro y a la ministra de Economía. Sin duda, el debate de la ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio fiscal son las leyes más importantes que se debate aquí en el Congreso de la República. Su elaboración, su aprobación y su ejecución permitirá que millones de personas pues tengan una mejor calidad de vida. Por eso creo que es fundamental priorizar los problemas, las necesidades, pero sobre todo los recursos, y que se utilice un criterio técnico para la elaboración de este presupuesto. Y la asignación presupuestal, sobre todo en países como el nuestro, en la que tenemos todavía 10 millones de peruanos que viven en situación de pobreza, en la que vemos con preocupación el alto índice de inseguridad ciudadana, vemos cómo el narcotráfico sigue avanzando y cómo algunos grupos terroristas o violentistas se están reorganizando, pues yo creo que este presupuesto no puede quedarse en el ámbito administrativo, sino tiene que ser un presupuesto que tenga una gran orientación social, un presupuesto que vaya a los sectores de mayor pobreza, un presupuesto que lleguen a las personas más desprotegidas. Hablar y debatir todo el presupuesto en 6 minutos es imposible. Por eso, presidente, voy a enfocarme en 3 puntos específicos: la distribución e ingresos de las Fuerzas Armadas, hacer un análisis y algunas preguntas sobre el déficit del 1% del PBI y la utilización del presupuesto, la herramienta presupuestos por resultados. Con referencia a la distribución de este presupuesto, yo creo que se debe establecerse en base a una política coherente, ¿no? Y es por eso que yo quisiera saber cuál es el criterio que se ha utilizado para variar los presupuestos de ciertos sectores, ¿no? Como por ejemplo, al Ministerio de Defensa, si hacemos una comparación del presupuesto inicial del 2010 al 2011, se le está asignando al Ministerio de Defensa 400 millones menos en este año. Y en el caso del Ministerio de Energía y Minas se le está aumentando. Es que tenemos más proyectos importantes en el Ministerio de Energía y Minas y hay menos problemas en el BRAE. Esta es una pregunta que hago a la ministra a través de la presidencia. Llama la atención también que se le prohíba, ¿no?, haya una prohibición para el personal militar, tanto en actividad como en retiro, de percibir otras remuneraciones. ¿Por qué vamos a impedir que quienes arriesgan su vida, quienes tienen bajos sueldos, puedan recibir otras remuneraciones, otras compensaciones? ¿Cuáles son estos ingresos adicionales que se les va a prohibir? Me gustaría saber. ¿Se les va a restringir ahora de recibir quizás ingresos por servicio de guardia? ¿Se les va a prohibir de recibir las asignaciones por trabajar en zonas de frontera o en zonas de emergencia? ¿Qué señales le estamos dando a los enemigos de la paz? Pero sobre todo, ¿qué señal estamos dando a la familia militar y policial? ¿Cuál es el criterio de la 20ª disposición que suspende el ingreso a las escuelas de oficiales y suboficiales, tanto en las Fuerzas Armadas como en la policía, durante el 2011 y 2012? Llama la atención, y creo que no es coherente, que mientras la delincuencia avance, nosotros en las semanas pasadas aquí en el Congreso de la República hemos hecho un endurecimiento de las penas contra la delincuencia. Por otro lado, suspendamos los ingresos a la escuela de la policía. Yo quisiera saber cuál es el criterio que se ha utilizado en esta materia. Con referencia al déficit del 1% en el presupuesto, el 1% del PBI, sabemos que en el año 2008 hubo un superávit de 2.1. En el 2009 hubo un déficit fiscal de 1.9% del PBI. Y esto, digamos, se utilizó porque se utilizó un gran plan de estímulo económico para enfrentar la crisis financiera internacional. He escuchado con preocupación a algunos economistas que dicen
que nuestra economía se está sobrecalentando. Vemos con preocupación los indicadores en algunos países, como por ejemplo en los Estados Unidos, en el que el plan de estímulo no está causando el efecto positivo en los Estados Unidos, y habría la posibilidad de que enfrentemos una segunda ola de crisis financiera. La pregunta es, ¿no hubiese sido mejor, ministra, a través de la presidencia, elaborar un presupuesto con un déficit cero y tener un plan de estímulo listo por si es que hubiese una segunda posibilidad de otra crisis financiera? La elaboración de un presupuesto expansivo como el que se ha presentado, la pregunta es, ¿no podría generar un poquito de inflación y esto perjudicar a las personas más humildes? Y con referencia al presupuesto por resultado, yo considero que el presupuesto debe elaborarse de una manera moderna y debemos utilizar estas herramientas que hoy nos permite hacer el presupuesto más dinámico y que nos permita una mejor calidad en el gasto. Entonces debemos pues señalar y analizar aquellas instituciones que no han utilizado bien los recursos, como por ejemplo el gobierno regional de Ancash, que en su presupuesto modificado ha recibido 1.300 millones y a la fecha solamente va ejecutando 9% de su presupuesto. Continúe, gracias. Por favor, congresista. Sí. A cuenta de la bancada, no se preocupe. O por ejemplo, con el gobierno regional de Cajamarca, que ha recibido más de 500 millones de soles en el presupuesto modificado y solo ha ejecutado 21% a la fecha, ¿no? Yo creo que este tipo de instituciones deben recibir lo mismo o menos en el presupuesto planificado para el próximo año. Y en todo caso, premiar a las instituciones que con sentido común, con eficiencia y transparencia han ejecutado bien sus presupuestos, como es, por ejemplo, el gobierno regional de Piura, que de los 390 millones ha ejecutado a la fecha 60%, o el gobierno regional de San Martín. Y le digo abiertamente, estos no son gobiernos dirigidos por digamos, partidarios de nuestro partido político, no, son digamos, personas que están utilizando bien sus presupuestos, y yo creo que es importante resaltar, sobre todo, y premiar a aquellas instituciones que utilizan bien sus recursos. Yo creo que debemos utilizar esta herramienta, presupuestos por resultado, que es algo que se ha estado trabajando muchísimo con el congresista Johnny Peralta, que ha hecho un buen trabajo en los últimos años, y utilizar esta herramienta... Lo digo con mucho respeto y con mucho cariño. Creo que hay que resaltar cuando un congresista hace un buen trabajo, y este es el caso del congresista Johnny Peralta. Bueno, finalmente, presidente, creo que debemos utilizar pues esta herramienta, el presupuesto por resultado, para premiar a aquellas instituciones que han hecho un buen trabajo y castigar a aquellas que no lo han venido haciendo. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Ha hecho uso del tiempo del congresista Raffo.